Saludos amigos, bienvenidos a Aura. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña desde Madrid, España, Ismael Pérez Fernández. Él es autor del libro El diseño inteligente vaya timo. Saludos Ismael, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Qué es el diseño inteligente, Ismael? Bueno, el diseño inteligente es, podemos decirlo que es una pseudociencia que con raíces religiosas, que lo que pretende es desestimar o deslegitimar las ciencias que nos explican nuestros orígenes. La versión más conocida es el creacionismo, que es todo lo relevante a la biología. Niegan la evolución y pretenden afirmar que todos los seres vivos han sido creados pues por un ser divino, que obviamente suele ser el Dios judeocristiano. El diseño inteligente es como una vuelta de tuerca más para intentar disfrazarlo mejor, para que no parezca tanta religión y que parezca que es como una especie de teoría científica y que por lo tanto lo que es una auténtica pseudociencia. Yo en mi libro, en lugar de centrarme en la parte de la biología, porque ya existía un volumen en la colección a ese respecto, me he centrado en aquellos que defienden que el universo ha sido diseñado por un ser divino, intentando, sus argumentos son que hay razones científicas para sostener que esto es así, y yo en el libro intento demostrar que obviamente eso no es así, que desde la ciencia no hay ninguna razón para sostener eso, y que afirmar lo contrario es caer en una práctica pseudocientífica. Bueno, aquí yo voy a invocar el famoso argumento de William Paley en el siglo XIX. Él decía, si yo voy caminando por la calle y me encuentro una piedra, pues la verdad es que esa piedra no tiene nada excepcional. Yo no haría la inferencia de que esa piedra ha sido diseñada por un piedrero, sino que, sencillamente pues por azar está ahí. Pero si yo voy caminando por la calle y me encuentro con un reloj y al contemplar el ajuste de sus partes y la sincronización del tiempo y números en secuencia que están ahí, yo no puedo llegar a la conclusión de que eso llegó ahí por azar. Detrás de ese reloj tiene que haber habido un relojero. Y Paley decía que Paley no decía esto respecto al universo, pero sí lo decía en torno a los seres vivos. Pero claro, este argumento, pues mucha gente lo ha querido llevar al universo. Ha dicho, si nosotros contemplamos el universo, pues parece ser que estuviera hecho de forma tan ajustada que una mínima variación no habría hecho posible como vivimos ahora. Y pues ese ajuste tan fino de las piezas, del mismo modo en que Paley decía que detrás de un reloj tiene que haber un relojero, pues detrás de un universo tendría que haber un universero o un diseñador. ¿Qué dice frente a ese argumento? Bueno, se pueden decir varias cosas. Una, incluso le puedes dar la razón, es decir, ¿de acuerdo? Asumamos que es cierto que si tocamos lo más mínimo las constantes de la física o de la naturaleza, esto cambiará de manera que no estamos aquí. Supongamos que eso es cierto, no se lo vamos a discutir por el momento. Y por lo tanto incluso admitimos que esto pues ha tenido que ser diseñado. Bueno, ese diseñador no tiene por qué ser algo personal, es decir, ¿por qué no pueden ser las leyes de la naturaleza? Es decir, todos sabemos cómo funciona la gravedad. La gravedad es una creadora de orden y de estructura. Tú tienes una nube de gas y polvo perdida en una galaxia, por efecto de la gravedad se va juntando, colapsa y forma estrellas y planetas. Se crea orden donde no lo había. Por lo tanto, no necesitas un agente inteligente que esté actuando, sino simplemente materia y cómo se relaciona esta consigo misma. Por lo tanto, no sería necesario. No obstante, aunque siguiéramos admitiendo que las constantes de la naturaleza están tremendamente ajustadas para que esto sea así, de ahí no se sigue que esto tenga que estar diseñado por una clase de Dios. Es decir, hay que hacer mucho más trabajo para poder concluir de una observación como que existe orden en la naturaleza o determinada estructura para concluir que eso ha estado diseñado. Es más bien un prejuicio en el sentido de que lo que yo no sé explicar o es tremendamente complejo para poder explicarlo por mí, pues tiene que haber alguien que lo haya hecho y no tiene por qué ser así. Hay un ejemplo muy cotidiano que muestra cómo del desorden puede surgir caos, puede surgir una estructura y es la formación de los copos de nieve. Simplemente necesitas cómo se relacionan los átomos de agua unos con otros debido a leyes de electromagnetismo y demás, y cómo se forman estructuras perfectamente complejas y tremendamente bellas sin necesidad de que venga alguien a intervenir, alguien con una cierta voluntad para hacerlo.
por lo tanto el argumento de Paley creo que no es válido. De todas formas, creo que ya Hume lo demolió hace años, luego ya vino Darwin con la teoría de la evolución y con todo lo que sabemos de las leyes que hasta el momento hemos descubierto que rigen el universo. No es necesario que recurramos a ese tipo de argumento. Además, aunque así fuera, el problema no lo hemos resuelto, porque partimos de no sé cómo explicar cómo es que el universo está tan ajustado y es tan complejo, y entonces necesito un ser súper inteligente, en el sentido de que es un ser divino, para hacer todo esto. Hemos intentado solucionar una cuestión difícil metiendo algo todavía más complejo y más difícil de explicar. Si yo necesito un ente que me explique la complejidad del universo, viene a necesitar otro ente para que me explique la complejidad de algo como un Dios. Entonces, o seguimos así infinitamente, o en algún lado tenemos que pararnos y pensarlo mejor, porque a lo mejor nos estamos yendo demasiado lejos. Bueno, pero los teístas dicen que Dios entre sus atributos, por definición, es simple. Entonces, en ese sentido, pues no es necesario invocar una explicación de Dios. Y eso es como lo postulaba la escolástica ya desde Santo Tomás de Aquino. Es decir, que precisamente en función de la simpleza, de su simplicidad, cometemos un error en exigir invocar una causa para explicar a Dios. Pues yo ahí creo que habría que discutir bastante eso de que puede ser simple, ¿no? Es decir, además de que la teología, bueno, tú sabrás más de esto que yo, que has escrito un libro sobre el asunto, pero es el único cuerpo de estudio que no tiene, o sea, la única disciplina que no tiene un objeto de estudio conocido. Es decir, o sea, realmente no entiendo qué están estudiando. A Dios nunca se le ha observado, de ninguna manera. Entonces no sé muy bien, me parece que es un constructo completamente abstracto, desconectado de toda realidad. Por lo tanto, primero, que existe Dios, habría que demostrarlo. Segundo, que es simple o sencillo. ¿En base a qué? Que tiene que ser sencillo. Es decir, es que claro, es como, a mí me da la sensación de que se lo han fabricado a su medida. Es decir, para que no me digan esto, pues yo digo que es sencillo. Bueno, pero ¿cómo es sencillo? ¿Cómo puede ser que un ser todopoderoso, omnisciente y omnipresente sea sencillo o simple? Pues a mí se me hace muy difícil. Me tendrían que argumentar mucho eso para que yo pudiera tragar por ahí. No, y que tiene todo el aspecto de ser una hipótesis ad hoc, precisamente para hacer frente a esta objeción que tú has venido haciendo. O sea, que si el universo es complejo y requiere un diseñador, pues ese diseñador tiene que ser más complejo aún. Yo lo veo claramente como una hipótesis ad hoc. Eso es decir que Dios es simple como último recurso. Ahora, Ismael, quisiera regresar un momentico aquí al asunto de Paley. Tú has dicho que Darwin, postulando los mecanismos de selección natural, pues echó por borda de Paley. Claro, Paley apelaba a la biología, pero el asunto es que los que defienden el diseño inteligente a nivel cosmológico dicen, bueno, pero es que entre planetas o entre universos no hay selección natural. O sea, está bien, podemos aceptar a Darwin porque efectivamente no hay que invocar a un dios para explicar cómo surgió el ojo humano, cosas así, porque eso ciertamente las leyes de Darwin se aplican a los organismos, pero no a los universos. O sea, eso ya es otra cosa. Entonces ahí sí tendríamos que apelar al diseño. ¿Qué responde frente a eso? Bueno, hay un modelo cosmológico de un físico que se llama Lee Smolin, que se llama selección natural cosmológica o algo así, ahora no recuerdo exactamente el nombre, y él propone que de cada agujero negro lo que surge es un nuevo universo. Es como si se descargara espacio-tiempo y surgiera un nuevo universo donde van cambiando un poquito las leyes de la naturaleza en cada uno de esos agujeros negros. Entonces, él lo que hace es un paralelismo con la teoría de Darwin y te dice, evidentemente, ¿qué universos van a ser los que más van a abundar? Dice, aquellos que mejor se reproduzcan, que serán los que tengan las condiciones más óptimas para generar el número óptimo de agujeros negros, que serán los que más hijos tendrán. Por lo tanto, esa es la clase de universos que más tienen que abundar. Él concluye que nuestro universo es precisamente uno de los que tendría que cumpliría esas condiciones. Por lo tanto, nosotros seríamos un accidente y la selección, por así decirlo, cosmológica estaba actuando en el sentido de fabricar y reproducir universos. No obstante, creo que el argumento van así, es decir, esto es una hipótesis que tiene este hombre y que habría que ver si se puede comprobar, que en principio hace algunas predicciones, pero que yo sepa todavía no se ha podido contrastar con datos, así que habría que tomárselo con mucho cuidado, más como una hipótesis que otra cosa. Pero tampoco sabemos si hay uno o millones de universos. Esto es bastante especulativo, pero suponiendo que algunos de los modelos que predicen que surgen muchos universos, que suelen estar basados en el modelo de la inflación cosmológica, estos lo que te dicen es que
en cada uno de esos universos burbuja, las leyes son distintas. Y el modelo de la inflación caótica o la inflación eterna está generando burbujas de estas constantemente, de esta manera que sean prácticamente infinitas. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto prácticamente infinito de universos, habrá universos completamente vacíos, universos tremendamente complejos, universos en los que hay aquí un par de homínidos hablando a través del océano por ondas de radio para pensar sobre estas cosas. Por lo tanto, si tú tienes una muestra lo suficientemente grande, en cada una de ellas va cambiando las constantes y demás de la física, pues bueno, no es extraño que haya universos tremendamente raros y otros tremendamente sencillos. Por lo tanto, no necesitas una selección per se, en el supuesto caso de que existieran todos estos universos. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Ismael Pérez Fernández desde Madrid, España. Ismael es autor del libro El diseño inteligente, vaya timo, por la editorial La Etoli. Conversando sobre este asunto del diseño inteligente, Ismael, decías tú en el segmento anterior, bueno, que cabe la posibilidad que, así como Darwin postuló que existe una lucha por la existencia que conduce a la selección natural entre organismos, pues quizás eso también podría ocurrir entre universos. Y bueno, puesto que estamos vivos, pues, y estamos aquí conversando sobre eso, pues este debió haber sido el universo que tenía las condiciones necesarias para que surgiera la vida, etcétera. Ahora, acláranos una cosa aquí, o sea, la palabra universo, pues etimológicamente, significa uno, entonces la gente asumirá que solo hay uno, o sea, que todo cuanto existe está en este único universo. ¿En qué nos podemos basar para decir que hay otros universos? Porque esto es una idea que al oyente común le resulta muy extraña, la idea de que este no es el único universo que puede haber. Bueno, al oyente común y a mí también, a ver, esto no está nada claro, ¿vale? Se ha utilizado la palabra universo y tampoco está claro si se debería haber usado. El caso es que tenemos un modelo cosmológico que describe muy bien cómo ha evolucionado nuestro universo. Queda muchas cosas por saber, pero explica bastante bien cómo ha ido cambiando y evolucionando nuestro universo. Y ese modelo cosmológico nos dice que el universo surge, y además tenemos datos recientes que ha estado bastante movido hace poco, surge de una fluctuación del vacío. Es decir, yo no tengo nada, si yo quito todo lo que hay, ¿vale? Por mucho que nos esforzamos, siempre queda una cierta cantidad de energía, que es lo que se conoce como falso vacío. Bueno, pues si ese falso vacío fluctúa y se convierte en un verdadero vacío, que simplemente es lo mismo, pero con menos cantidad de energía, pues sucede que acaba por aparecer un universo. El espacio-tiempo se expande, se generan partículas y demás. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Es que si yo tengo una región de falso vacío, ¿vale? Un punto de esa región va a experimentar esa transición al verdadero vacío y va a aparecer un universo. En otro punto sucederá lo mismo y demás. Y esto es así indefinidamente. Y el falso vacío siempre está creando más falso vacío porque se está expandiendo exponencialmente. Cuando decimos universos nos referimos a esos distintos puntos o burbujas que se han ido creando. Es decir, si esto fuera así, y repito, esto que quede claro, esto es especulación, ¿vale? De esto no tenemos evidencias como para afirmar que esto es así. Es una consecuencia de determinados modelos cosmológicos que puede ser que estén en lo cierto respecto a lo que dicen de nuestro universo, ¿vale? Pero tomémoslo con mucho cuidado. Aquí es donde surge la hipótesis. Cada una de esas burbujas que se van generando, pues, ¿cómo las llamamos? Pues no sé, burbujas, otros la han llamado universos de bolsillo, otros universos burbuja, otros universos. En principio se supone que en cada una de esas burbujas esa transición del falso vacío al verdadero es distinta y da lugar a determinadas leyes físicas que cambiarían de un sitio a otro. Por lo tanto, bueno, a lo mejor está justificado decir que son distintos universos. La verdad es que no lo sé. Habría que... Además, hace poco hemos estado debatiendo sobre esto en el portal de divulgación científica Naucas, en la lista de correo, y yo creo que lo que hay que hacer es primero sentarse, definir qué es un universo, a qué nos referimos con universo, y luego ver si se le podría aplicar la definición de esta, simplemente serían regiones inconexas dentro de un mismo universo. Para lo que nos interesa en el supuesto caso de si tenemos infinitas burbujas de estas, bueno, puede ser universos o no, nos da lo mismo. Es decir, si yo tengo infinitas regiones en las que las leyes de la física van cambiando, pues tendré regiones donde hay estrellas, otras en las que no hay nada, regiones en las que se ha expandido tan rápido que nunca se ha formado nada, regiones que han llegado incluso a colapsar antes de que se formaran estrellas, y tendríamos de todo. Entonces, bueno, el nombre es complejo y no está nada claro. Yo coincido contigo en que universo, pues la propia palabra es, por así decirlo, todo lo que hay, punto, ¿no? Entonces, hablar de distintos universos es cuando es complejo, pero sí que es cierto que es la terminología que más ha calado en el asunto y que se suele
y que se suele usar. Pero bueno, para lo que nos interesa a nosotros, en el supuesto caso de que esa especulación cosmológica fuera correcta, daría una explicación a por qué este universo es como es decir, porque esa transición de fase nos explicaría por qué acabamos teniendo las leyes que tenemos aquí y nos diría que en otros sitios pues hay leyes distintas. Pero repito, esto que quede claro que esa parte del multiverso y demás es bastante especulativo y no hay, vale, no podemos decir que la ciencia haya demostrado algo así, al menos de momento. Bueno, el teísta podrá decir, y te presento este argumento, que si tú tienes derecho a especular sobre eso, ¿por qué el teísta no puede especular sobre la existencia de un diseñador inteligente? O sea, a lo sumo aquí habría un empate, unas tablas. Sí, claro, sí, es decir, en el libro de hecho he empezado por plantear esta otra opción en el sentido de, bueno, mira, aún así no hay por qué recurrir al diseñador inteligente. Aún así hay una diferencia fundamental, al menos en los modelos que he explicado en el libro, y es que se pueden llegar a comprobar. Es decir, siempre se puede medir o detectar de alguna manera que eso fue así. De tal manera que podríamos detectar pues, si el universo ha sido eterno o cíclico y demás. Es decir, son modelos que son muy imaginativos, muy especulativos, pero sí que tienen la capacidad de decir, y si esto es así, usted tiene que detectar tal y tal cosa. Por ejemplo, hay un que se basa en la teoría de cuerdas y demás, y bueno, dice que nuestro universo hay otro universo con el cual acercándose y alejándose constantemente. Llega un momento en que se acercan, se tocan. Eso sería lo que para nosotros es el Big Bang, y luego se van separando y van evolucionando cada uno por separado, hasta que pasa muchísimo tiempo y vuelven a acercarse, vuelven a tocarse, y es como otro Big Bang, y eso estaría así eternamente. Por lo tanto, no tendría ni principio ni fin. Este modelo predecía que se tenía que detectar una determinada característica en la radiación de fondo, que es la radiación que proviene de los primeros instantes del universo. Bueno, pues hace poco unas observaciones del proyecto BICEP 2 han encontrado determinada polarización en las ondas que justamente contradicen ese modelo. Es decir, ese modelo era muy fantasioso, si queremos, muy imaginativo, muy especulativo, pero hacía una predicción de que algo se tenía que medir para que eso fuera correcto. Por lo tanto, no es exactamente igual que la idea del diseñador, porque la idea del diseñador sí que no hay manera de someter la prueba no puedes, no hay manera, es decir, o te lo crees o no te lo crees. Al menos los modelos cosmológicos, por muy imaginativos que sean, al final siempre intentan decir, bueno, y si esto es así, tenemos que poder detectar o medir esto y esto. Y esa es una diferencia fundamental. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación en el siguiente segmento. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en ahora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Ismael Pérez Fernández desde Madrid, España. Él es autor del libro El diseño inteligente vaya timos por la editorial La Etoli. Ismael, tú en el libro conversas sobre el principio antrópico. ¿Qué es exactamente eso? Bueno, el principio antrópico realmente tiene dos versiones. Bueno, realmente puede incluso haber más, pero típicamente son dos versiones, la que se conoce como débil y como fuerte, y son una especie de, podemos decir, de justificación de por qué el universo es como es. Y bueno, yo trato, básicamente, es una justificación que además utilizan algunos para meter de soslayo que el universo ha sido diseñado o fabricado o creado por algún tipo de entidad divina como Dios y demás. Entonces, el principio antrópico débil suele decir que los valores observados de las cantidades físicas, cosmológicas, pues no son igualmente probables, sino que están restringidos por el hecho de que existen lugares del universo donde se ha podido desarrollar la vida basada en el carbono, y el hecho de que el universo sea lo bastante antiguo como para que esto haya ocurrido. Entonces, bueno, realmente esto tampoco dice nada, es la constatación de un hecho, es decir, no me explica nada. Es decir, yo diría que el asunto es al revés, el universo no es como es porque nosotros estemos aquí, sino que nosotros estamos aquí porque el universo es como es justamente al revés, es volver a ponernos un poquito en el centro del universo, ¿no? Ya nos hemos despojado del centro de la galaxia, el Sol no es el centro del universo, y ahora parece que queremos ponernos como en el centro de que el universo está aquí porque nosotros estamos. Se podría argumentar más o menos lo mismo, pero cambiando, en lugar de nosotros, pues podemos cambiarlo por otra cosa. Por ejemplo, podemos decir que dado que las cucarachas existen, ¿no?, que están basadas en la química orgánica, pues debe existir un estado especial de átomo de carbono, o que las leyes de la física tienen que ser las que son, para que esto haya podido suceder. Entonces,
lo más importante. Sí. Realmente el principio antrópico en última instancia simplemente es una constatación de un hecho bruto, que es, bueno, pues existe la química del carbono, básicamente, poco más podemos concluir de ahí. Y en cuanto al principio antrópico fuerte, bueno, pues se dice que el universo debe tener unas propiedades que permiten a la vida desarrollarse en algún estadio de su historia. Esto, bueno, en fin, nunca he visto una justificación científica de que esto tenga que ser así. Es decir, es más o menos lo mismo, pero como llevado a un nivel más extremo es que tenemos que surgir porque el universo está diseñado para que esto sea así. No obstante, y este es un error que cometen todos los defensores del diseño inteligente en este aspecto, es que asumen que todas las parámetros de la cosmología y de la física y demás son igualmente probables, ¿no? De tal manera que dice, bueno, pues vale 5, pues como podría haber valido 10, ¿no? ¿Cómo explicas tú esto? Y eso es lo que hay que demostrar. Es decir, demuéstrame usted a mí que estas constantes son todas igualmente probables. Entonces me podré preguntar si son todas igualmente probables, por qué se ha dado este conjunto de constantes y no otro cualquiera, ¿no? Porque si resulta que lo investigamos y hay determinadas constantes que son mucho más probables que otras, pues bueno, ya tendríamos la explicación. No he visto que en ningún sitio hagan eso. Lo único que he encontrado ha sido el trabajo de un físico norteamericano, Victor Stenger, que ha hecho un programa informático en el que él permite variar las constantes más importantes relacionadas con la aparición del átomo del carbono y de que pueda surgir la vida, las deja variar al azar con un programa informático y luego analiza qué conjuntos de constantes, pues de todas las que ha metido, dan como resultado pues universos que podrían surgir la vida, al menos como nosotros lo entendemos. En un libro recientemente publicado por él, bueno, recientemente creo que tiene un par de años, ponía los resultados y él había hecho un ejercicio para generar 100 universos de esta manera. Bueno, aproximadamente el 80% le salían que eran compatibles con que aparecieran las estrellas, se formara el carbono y que incluso apareciera la vida. Por lo tanto, es decir, ¿dónde está ese ajuste fino de las constantes? Bueno, si las dejas variar al azar, según el trabajo de este físico, pues el 80% de las veces te van a aparecer universos en los que puede surgir perfectamente la vida. Por lo tanto, no hay ese ajuste fino que nos suelen vender de que está todo tremendamente ajustado de tal manera que si tocas una constante todo se va al garete. No parece que sea tan real y tan descriptivo de cómo son las cosas. Además, es un argumento que tira de ignorancia, en el sentido de, oye, ¿por qué la constante de la gravitación universal vale lo que vale? Bueno, pues no lo sé, pero si yo no sé algo, no puedo concluir que ese algo tiene ese valor pues porque lo ha puesto Dios. Es decir, sumámoslo, seamos humildes. No sé por qué eso es así. Investiguemos y miremos a ver qué es lo que encontramos, pero plantear ya de antemano esto es así porque lo ha hecho Dios o un diseñador, pues lo que me estás haciendo es vetarme la posibilidad de investigarlo porque ya me quieres dar la respuesta y no me dejas avanzar. Además, a lo largo de la historia se ha dado casos, por ejemplo, cuando se suele decir en cosmología que el universo es plano. Esto significa que si yo cojo una nave espacial y viajo a muy gran escala en el universo entre los cúmulos de galaxias y trazo un triángulo, sus ángulos sumarán 180 grados como nos enseñaron en el colegio. Esto depende de la cantidad de masa y energía que tenga el universo y de cómo se esté expandiendo y demás. ¿Cuál era el problema? El problema era que con la teoría original del Big Bang, si echamos marcha atrás, cuando todo estaba mucho más junto, pues llegaron a hacer unos cálculos y decían, pues no sea así, es decir, para que el universo hoy en día tenga esta geometría, que podemos aplicar la geometría de Euclides a gran escala, tenía que haber un parámetro que tenía que valer hoy en día 1, y en los primeros instantes del universo era 1, no sé si eran 9 ceros y un 1, o 0,99 y un 1, ¿no? Entonces es que tiene que estar tremendamente ajustado. ¿Cómo explicas eso? Bueno, pues los defensores del diseño inteligente te dirían, bueno, es que eso, claro, ya empezó siendo 1, pues porque el diseñador o Dios pues lo puso así. Llegó más adelante Alan Guth y su teoría del universo inflacionario, que luego fueron mejorando otros astrofísicos y científicos, y lo que él demostraba es que esa transición de fase del falso vacío al vacío de la que hemos hablado antes tenía una curiosa capacidad, y es que da igual el valor de ese parámetro en los primeros instantes del universo. Puede tener el valor que quieras, porque ese proceso de expansión exponencial hace que al final de ese proceso ese valor valga 1, que es exactamente lo que medimos hoy en día. Por lo tanto, ya se nos ha dado antes en el pasado que teníamos un aparente ajuste fino que no éramos capaces de explicar, y hemos encontrado un proceso natural que nos explica por qué eso es así. Y de esto tenemos evidencias de que esa inflación cosmológica sucedió. Tenemos evidencias a través de la radiación de fondo. O sea, estamos bastante convencidos de que eso fue así. Por lo tanto, concluir a partir de los valores de determinadas constantes que no sabemos explicar que existe un Dios es, uno, negar la puerta a la investigación, porque
podemos investigarlo, ya nos ha pasado antes, nos ha sucedido antes, hemos investigado y hemos encontrado la respuesta, y otra es no querer asumir, pues bueno, que nuestro conocimiento es limitado y precisamente por eso existe investigación científica, porque no lo sabemos todo. Si lo supiéramos absolutamente todo, la ciencia como investigación estaría muerta. Tendríamos conocimiento científico, pero no investigación científica. Así que mientras que haya investigaciones, porque obviamente no lo sabemos todo, seamos humildes. Hay cosas que no sabemos, bien, de acuerdo, no las sabemos, sigamos trabajando, pero no cerremos la puerta al hacernos preguntas y buscar las respuestas de la mejor forma posible, que es a través de todo lo que sea empírico, a través de la ciencia, y si no, menos del pensamiento racional. Pero Ismael, ¿en qué casos estarías dispuesto tú a admitir que detrás de cierto patrón sí hay un diseñador? Por ejemplo, te coloco un ejemplo que muchas veces colocan los proponentes del diseño inteligente en estas cosas. En la novela Contacto de Carl Sagan, y de hecho así opera la SETI, que es la agencia que se encarga de buscar inteligencia extraterrestre, él plantea en esa novela que si se sigue una secuencia de número de repeticiones de ondas y resulta ser que esas secuencias son los números primos, los primeros 20 números primos, bueno, algo tiene que haber detrás de eso, o sea, porque eso, por más que se corra el tiempo, nunca se va a llegar a una secuencia como esa. Y yo sospecho que hay ciertas instancias de cosas que al observarlas tú sí vas a admitir que detrás de eso se puede hacer la inferencia de que hay un diseñador. ¿En cuáles casos tú sí estarías dispuesto a hacer esa inferencia y cómo difiere eso del universo? Pues en el ejemplo que has puesto en concreto me parece un buen ejemplo. Es decir, si recibimos una señal de radio que está modulada de alguna manera y que se están transmitiendo los números primos, en fin, no se me ocurre ningún proceso natural por el que pueda suceder algo así. Es decir, bueno, a lo mejor en algún momento se nos puede ocurrir, pero es que si está modulada, como sucedía en la propia novela y en la famosa película, yo lo veo difícil. Es decir, se podría asumir que un ente inteligente ha hecho eso. De ahí a que sea divino ya habría mucha tela que cortar. Es decir, pues no hace falta decir, pues nosotros somos, o podemos decir que somos más o menos inteligentes y eso lo hemos hecho nosotros. Por lo tanto, no sería algo tan tremendamente sorprendente que, bueno, si hay alguna inteligencia por ahí, sea capaz de hacer lo que hemos hecho nosotros. Pero entonces la pregunta es... Aplicarlo al universo. Sí, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre esa secuencia de números primos en la novela de Sagan y el universo? Porque tú dices, bueno, en esa secuencia de números primos yo sí estoy dispuesto a admitir que hay una inteligencia detrás de eso, pero no hay una inteligencia detrás del universo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a dejar eso para el segmento que viene. @Gandrade80 es mi Twitter. Seguimos en ahora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con Ismael Pérez Fernández, autor del libro El diseño inteligente vaya timo. Y dejaba yo en el segmento anterior, Ismael, la comparación entre recibir ondas sonoras, que serían unas secuencias de los primeros 20 o 30 números primos, tal como lo plantea Carl Sagan en su novela, en Contacto, y este ejemplo es muchas veces invocado por quienes proponen el diseño inteligente. ¿Cómo eso es distinto de la configuración del universo? Porque tú en el segmento anterior admitías que, bueno, detrás de esa secuencia de números primos sí habría que aceptar que detrás de eso hay una inteligencia, que no es necesariamente divina, pero por lo menos intencionalidad tiene, o sea, va con un propósito. ¿Cómo es eso diferente del universo? Pues la verdad es que no se me ocurre qué podríamos encontrar en el universo para concluir algo así. Es decir, lo que no encuentro es la analogía con la serie de números primos para el universo, ¿no? No se me ocurre cómo podría... Pero lo que ellos dicen son... pero es precisamente la precisión del ajuste fino, lo que ellos invocan. O sea, ellos dicen, la secuencia de números primos es una cosa que por probabilidad no va a surgir. Tiene que haber una inteligencia detrás de eso. Bueno, la precisión de las constantes de la física, ellos dicen, son analógicas a la secuencia de números primos en tanto a lo complejo y específico que es. Bueno, eso, es decir, no es así. Ese es el problema que tienen, que esto no es así, porque ellos, fíjate que hacen una trampa. Ellos dicen, si variamos, pues yo qué sé, la constante de la estructura fina, pues entonces ya no se produce bien la fusión en las estrellas y no aparecen los átomos de carbono y nosotros no podemos estar aquí hablando de estos temas. La cuestión es brillar solo una constante. Claro, es decir, si varío esta, es decir, lo suyo es qué conjunto de parámetros o constantes darían lugar a un universo como este. Ahí vuelvo a tirar del trabajo de Stenger, que creo que es bastante representativo de que si yo dejo variar al azar muchas constantes, me salen, pues ya digo, del ejemplo que ha hecho él, el 80% me salen compatibles con la vida. ¿Qué podríamos encontrar? Bueno, yo creo que si encontráramos que, por ejemplo, las constantes de la naturaleza, que no es el caso, insisto, pero bueno, imaginémonos que es realmente que están ajustadas en un exquisito grado para que las cosas sean como son.
Si además de eso encontráramos que son muy improbables, ahí dices, algo raro está pasando. Es decir, tengo una configuración que si cambio lo más mínimo, o sea, es decir, solo hay este conjunto de constantes y parámetros de universo que da lugar a un universo como este. Y además sabemos, es decir, hemos demostrado más allá de toda duda razonable, que este conjunto de parámetros y constantes es el más improbable de todos. Pues hombre, algo raro ha tenido que pasar. ¿Cuál es lo que sucede? Que esa no es la realidad. Es decir, sabemos que, por todo lo que hemos visto, que los ajustes finos normalmente no son tales, es decir, vamos explicándolos poco a poco, y también, por lo que ha demostrado Stenger con su trabajo, los conjuntos de constantes y parámetros que dan lugar a nuestro universo tampoco son tan excesivamente raros, sino que pueden ser compatibles con los demás. Y un apunte más, esto siempre se está haciendo asumiendo que la vida tiene que ser como la que se ha dado aquí en el planeta Tierra, ¿vale? Que nos parece que puede ser muy rara y demás, pero bueno, a lo mejor, quién sabe, puede haber otras formas de vida que haga que sea mucho más sencillo que aparezca. Es decir, se está asumiendo que la vida tiene que estar basada en el carbono y que tiene que ser como la que nosotros tenemos conocimiento, pero eso solo es una muestra. Es decir, no podemos inferir que la vida en el universo tenga que ser exactamente así. A lo mejor hay maneras más sencillas de hacerla, no lo sé, esto es especulación. Claro. Pero, es decir, asumen demasiadas cosas, algunas de ellas falsas, para luego plantearte la cuestión de, bueno, ¿cómo? Es que no se da el caso. Es decir, es que esa hipotética secuencia de números primos en las ondas de radio no tenemos algo similar en el universo a eso. Claro, entonces sería una falsa analogía, pues, y ahí es donde tú detectas, sí, claro, el argumento. Yo entiendo que es una falsa analogía porque las constantes de la naturaleza, lo que digo, no están tan ajustadas. De hecho, muchos ajustes ya han sido explicados. Por ejemplo, una de las cosas que dicen, ahora no recuerdo el nombre de él, es un teólogo, no recuerdo ahora el nombre, pero en su página web entré y te ponía, no sé si eran 99 constantes de la física que, según él, estaban tremendamente ajustadas. Entonces te ponía masa del protón, masa del electrón, relación entre la masa y el electrón. Dices, hombre, claro, ya me has puesto las dos, ¿sabes? Me estás metiendo aquí morralla y demás. Y en cuanto a lo de las masas, pues mira, hace poco no sabíamos por qué las partículas tenían la masa que tienen, pero ya hemos detectado que existe el campo de Higgs que nos dice cómo las partículas adquieren masa. No nos da la respuesta de por qué exactamente esa cantidad de masa, pero bueno, ya hemos dado el pasito de, bueno, ya sabemos por qué tienen el otro pasito. Por lo tanto, creo que la analogía es falsa en el sentido de no tenemos ese conjunto de constantes tremendamente tan ajustadas como ellos dicen, y aún así no parece que sea el conjunto de constantes más improbable que haya, que sería la analogía perfecta a la señal de radio, es decir, una señal de radio que está modulada y que además transmite números primos. Es decir, es que eso es muy, muy, muy improbable. Entonces, parece, no voy a decir lógico, pero parece que la primera opción de tirar por un ser que ha tenido cierta intención de hacer eso, no parece descabellado, pero es que en el caso del universo no creo que la analogía sea correcta, por lo tanto no creo que podamos inferir de ahí nada más. Claro. Quisiera regresar un momento, ya casi nos vamos, Ismael, pero al señalarle el argumento de Santo Tomás de Aquino, que se remontaba a Aristóteles, que señalaba, bueno, que si todo en el mundo pues tiene una causa, esa secuencia causal no se puede prolongar hasta el infinito, sino que tiene que haber un primer motor, un motor inmóvil, una causa no causada. Y Santo Tomás de Aquino decía, bueno, eso es Dios. Y de eso se han valido muchos teístas contemporáneos, no para argumentar que tiene que haber un Dios por el diseño del universo, sino que tiene que haber un Dios porque cuál fue el origen de todo. ¿Qué responde frente a eso? Bueno, lo primero es el argumento parte de la primera premisa es que todo tiene una causa. Bueno, hoy en día sabemos que eso no es así. Es decir, tenemos fenómenos en la mecánica cuántica como la aparición de partículas virtuales que suceden sin causa, y la propia mecánica cuántica te lo dice. Si tú tienes una región, si cogemos una habitación y sacamos los muebles, todo lo que hay, sacamos todo el aire que hay, sacamos todo lo que podamos, siempre va a quedar algo, y es una energía del vacío, y esa energía del vacío se manifiesta en que aparecen partículas y antipartículas constantemente. Aparecen y desaparecen. Y eso es lo que te dice la teoría, es que tú tienes una región vacía y eso va a suceder. Y eso se ha detectado y medido en los laboratorios, se conoce como el efecto Casimir. Por lo tanto, sabemos que hay sucesos que no tienen causa. Por lo tanto, es decir, ¿el universo tuvo una causa? Bueno, puede que sí o puede que no. Es decir, pero ya no todo tiene una causa. Por lo tanto, ya tu primera premisa ya se viene abajo. Otro ejemplo de un suceso sin causa, más sencillo y que probablemente hemos estudiado todos en el instituto, es los átomos
radiactivos que se descomponen. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos calcular cierta cantidad de átomos, pasado su tiempo de vida, cuántos me van a quedar, pero ¿por qué se desintegran unos y no otros? Es un proceso estocástico, no parece que tenga causa, no, bueno, sucede, simplemente sucede, parece que es un fenómeno sin causa. Por otro lado, es curioso porque todos estos defensores de la creación del universo utilizan la concepción aristotélica de la causa efectiva, es decir, el que hace cestos es la causa efectiva del cesto, o el que hace coches es la causa efectiva del coche. Y claro, dices, bueno, vale, de acuerdo, si esto es así, bueno, pues entonces Dios sería la causa efectiva del universo, pero es que estamos aplicando mal el concepto, porque los ejemplos de los que partíamos es un ser inteligente que hace algo, pero lo hace a partir de determinada cantidad de materia o de lo que sea, y ellos te dicen que esto fue creación a partir de la nada. Y dices, pues entonces no puede ser la causa efectiva, porque el concepto de causa efectiva es el que es. Por otro lado, el concepto de causa implica, puede ser muy complejo y podemos aquí empezar a hablar, y tú sabrás más que yo de esto de filosofía, pero sea lo que sea, tiene una dimensión temporal, en el sentido de que la causa siempre tiene que preceder al efecto, a la consecuencia. Bien, entonces me gustaría que me explicaran cómo es posible que un ser que está fuera del tiempo puede ser la causa de algo, porque lo que estás haciendo es quitarle la dimensión temporal al concepto de causa, por lo tanto no parece que tenga sentido. Creo que se retuercen mucho los conceptos y se esfuerzan para intentar justificar ese primer suceso o evento del universo, que tampoco sabemos si el universo, o sea, realmente esa idea de que el universo estaba todo comprimido y explotó, eso no es así, es decir, es una falsa analogía, y como he explicado, a día de hoy lo que nos dice la ciencia es que el universo surge por una fluctuación del vacío, es decir, yo no necesito nada, quito todo lo que hay, queda siempre energía, y esa energía al fluctuar entre dos estados distintos, del falso vacío al verdadero vacío, genera un universo, pero no es una explosión ni nada por el estilo ni demás. Todo esto se suelen basar en los primeros trabajos que hicieron Stephen Hawking y Roger Penrose, en el sentido de que el universo se está expandiendo, por lo tanto, si yo voy echando marcha atrás, el universo tendrá que estar, las cosas que están en el universo están más juntas. Si me voy más atrás, todavía más juntas. Entonces, llegaba un momento en el que ellos decían que estaba todo junto en un punto, que estaría tremendamente denso, tremendamente caliente, a lo que ellos llamaron, pues, singularidad. ¿Cuál es el problema? Entonces, de aquí se tiraron muchos teólogos y demás, se tiraron rápidamente, pues es el momento inicial en el que Dios hace explotar la singularidad esta y surge el universo. ¿Cuál es el problema? Que lo que Roger Penrose y Stephen Hawking estaban haciendo era aplicar solo la relatividad general de Einstein. Pero si llegamos a ese dominio de meter todo en un espacio tremendamente pequeño, tenemos que aplicar también la mecánica cuántica. Y aquí es donde tenemos un problema, porque esas dos teorías, aunque por separado funcionan estupendamente bien y hacen unas predicciones tremendamente precisas sobre lo que tenemos que medir, y hasta ahora las dos son tremendamente exitosas, no tenemos que trabajar juntas, que es lo que necesitaríamos para poder explicar un suceso como ese, o por ejemplo poder explicar qué sucede dentro de los agujeros negros en las supuestas singularidades, si es que existen. Esta es la razón por la que existen, pues, intentos como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles y demás, que son intentos de fusionar estas dos teorías para ir más allá y poder explicar aquello que no podemos explicar. Cuando en una teoría como la relatividad te salen singularidades, eso es que te están saliendo infinitos, es decir, la propia teoría te está diciendo no me puedes aplicar aquí porque yo no te puedo describir esto. Claro. Tanto lo que nos dice esos primeros teoremas de Rogers y Penrose es no podemos aplicar la relatividad general hasta estos límites porque se nos viene abajo. De hecho, el propio Stephen Hawking luego hizo un modelo en el que tuvo en cuenta los fenómenos cuánticos y llegó a la conclusión de que si sus cálculos aproximados, porque evidentemente no tiene esa fusión entre las dos teorías que podrían aplicar, que son, por así decirlo, aproximaciones más o menos razonables que se pueden hacer, él llegó a la conclusión de que el universo era autocontenido y autogenerado. Y él mismamente escribió y dice, ¿qué lugar queda para un creador? Claro. Bueno, Ismael, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Cuando escribas otro libro, pues con mucho gusto te llamaremos nuevamente. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter, @